Bueno, entonces el día de hoy, pues me corresponde el tema de la radiología torácica. Bueno, mi nombre es Lisette Simán Capeleño, soy residente de segundo año. Hoy les voy a exponer acerca del tema de radiología torácica, con un enfoque en lo que respecta a su anatomía en la radiografía y pues en la tomografía. Bueno, entonces, inicialmente empezaremos pues de arriba hacia abajo, empezando por reconocer que la primera estructura que compromete la vía respiratoria pues es la tráquea. La tráquea sabemos que es una estructura tubular y cartilaginosa que se inicia a nivel de la articulación del cartílago cricoides, que se encuentra anatómicamente referenciado con la vértebra C6, hasta pues su bifurcación, que vendría siendo aproximadamente entre T5 y T6. Bien, una vez se bifurca la tráquea. Un momento, Lisette. ¿Sí? Que Matías está preguntando algo, pero parece que el problema es solo de él. Da un momento. Ok. Todos están escuchando a Lisette, ¿cierto? Sí, sí, se escucha. Bueno, dale, Lisette, continúa. Bien. Bien, entonces, pues les decía que una vez se bifurca, pues tenemos la división hacia lo que son los bronquios principales, el derecho y el izquierdo, y que posteriormente va a ser una segunda subdivisión en la cual, me están escuchando, ¿verdad? Tenemos hacia el derecho, en el que se divide en 3 ramas, y hacia la izquierda, en el que se divide en 2 ramas. Bueno, entonces, pasamos a la Que se dividen en bronquios fuentes, bronquios lobares, bronquios segmentarios y subsegmentarios, ¿cierto? Sí. Y la división de la tráquea en los bronquios fuentes es a qué nivel tú lo pusiste ahí. T5, C6. Ahí es la gráfica. Perdón, espérate. ¿Qué me preguntó? La altura a la división, a qué altura en los segmentos vertebrales se divide la tráquea en los bronquios fuentes. Está ahí en la gráfica. Por eso, a nivel de T5. Ok, perfecto. No te des... Ok. ¿Sigo? Sí, sí. Bien. Entonces, pues pasamos continuamos con los pulmones. Entonces, sabemos que los pulmones no son simétricos entre sí, no son iguales, sin embargo comparten unas características como que ambos tengan vértices, ambos tengan las bases, o tienen una cara costal, una vertebral y una mediastinal, que correspondería a lo que es el componente del ilio pulmonar. Bueno, entonces, el pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos, uno superior, uno medio y uno inferior. El izquierdo, bueno, uno superior, uno medio y uno inferior, y a su vez lo subdivide en 2 fisuras o 2 fisuras, una fisura horizontal y una fisura pues oblicua. El izquierdo, a su vez, tiene 2 lóbulos, el derecho y el superior y el inferior, y en este caso solo cuenta con una fisura que es la fisura oblicua. Bueno. Ahora, tenemos los segmentos broncopulmonares, que para el pulmón derecho vendrían siendo 10 y que para el pulmón izquierdo vendrían pues siendo 8. Así pues, tenemos que para el lóbulo superior tendríamos que el primer segmento que vamos a ubicar es el segmento apical, luego tenemos el segmento posterior y continuamos con el segmento pues anterior. Y que en el lóbulo pues medio en el lóbulo medio tenemos el segmento lateral, el segmento medial, y que el lóbulo inferior tenemos
tendremos el segmento pues, anterior, el basal medial, el basal lateral, el basal posterior y pues el segmento superior. Y que en lo que respecta al pulmón izquierdo, como ya lo dije, se divide en 8 segmentos broncopulmonares, de los cuales, ¿cómo le diría? Bueno, 2 van a estar, bueno, no 2, 4 van a conformar el segmento superior y 4 van a conformar el segmento inferior. Así tenemos el segmento ápico posterior en el lóbulo superior, el anterior y el lingular, que se subdivide en língula superior, língula inferior, y a nivel del lóbulo inferior tendríamos lo que corresponde al segmento anterior, al segmento medial basal, al segmento posterobasal, al segmento laterobasal. Bueno, y pues lo que faltó el apical del lóbulo inferior. Ok. Bueno, el apical. Es el apical del lóbulo inferior, que es el que está ahí detrás, arriba empezando el... Este. ¿Ese? Exacto. Sí. Bueno. Y lo que les mencionaba, que en la cara mediastinal tenemos lo que es el componente del hilio pulmonar, formado por la arteria pulmonar, las venas pulmonares derecha e izquierda y los bronquios. Bien. Perdón, una aclaración. ¿Los Sí. segmentos pulmonares reciben el mismo nombre o los bronquios reciben el mismo nombre que los segmentos pulmonares, no? Sí, claro. Sí, olvidé mencionar eso. Bueno. Entonces, una vez hemos desglosado lo que es la porción superior de la vía respiratoria, pasamos a la porción inferior. Está formado por los bronquiolos, que son pequeñas vías aéreas alrededor de 2 milímetros de diámetro que no tienen cartílago y que se sitúan en el centro del lobulillo pulmonar secundario, que corresponde a la estructura anatómica y funcional del pulmón. Este tiene una forma poligonal de 10 a 25 milímetros de lado y está delimitado por los septos interlobulillares. El lobulillo pulmonar está formado por entre 5 a 15 sinos pulmonares que contienen los alveolos, que son los que cumplen la función de intercambio gaseoso. Él está irrigado por un pequeño bronquiolo terminal y a su vez por una arteria centrolobulillar. Ay, espérate, ¿dónde está la arteria centrolobulillar que va hacia el centro, y a nivel periférico encontramos lo que son los vasos linfáticos y las venas pulmonares. Bueno. Bien, en la figura superior lo que quería señalar o resaltar era la división de lo antes mencionado, que vemos en color azul, la arteria centrolobulillar que va hacia el centro del lobulillo, acompañado por el bronquiolo terminal, y hacia la periferia, en color rojo, se encuentran los vasos linfáticos y las venas, que son ricas en oxígeno, que discurren hacia lo que son los tabiques interlobulillares. En la segunda imagen, o la imagen que está hacia la parte inferior, vemos en color azul nuevamente lo que es el área centrolobulillar, en el cual se sitúan o se concentran lo que son las enfermedades que ingresan al pulmón a través de las vías respiratorias, como lo son la neumonitis por hipersensibilidad, la bronquiolitis respiratoria o el enfisema centrolobulillar. Y hacia la región perilinfática, en color amarillo, se localizan, es el sitio de enfermedades que se localizan en los vasos linfáticos o en los septos interlobulillares, bien sea una sarcoidosis, una carcinomatosis linfática o un edema pulmonar. Bueno. Bien, ahora pues entremos en lo que respecta a la radiografía y pues la tomografía más adelante. Entonces, en una plaquita la radiografía de tórax es el método más accesible, pero hay que considerar que es poco sensible y poco específico para valoración de la patología torácica. Una vez tenemos el primer contacto con una radiografía, debemos reconocer estructuras básicas, como lo son los vasos subclavios o el callado de la vena ácigos, el arco aórtico, como lo son la arteria pulmonar, la aurícula izquierda,
el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha y lo que es la vena cava superior o la innominada derecha, la innominada. Esto en una proyección postero-anterior. Y en una proyección pues lateral, nuevamente tenemos estructuras como lo son el ventrículo, pues obviamente tenemos lo que son los pulmones, la pleura, el diafragma, las clavículas, las apófisis espinosas por acá. Y en una proyección pues lateral tendremos que reconocer las estructuras como nuevamente el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la vena cava inferior, la aurícula izquierda, la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda, pues la arteria pulmonar, desde hacer su división, la ventana aortopulmonar y pues el arco aórtico y pues la columna vertebral. Bueno. Y que existen unas líneas mediastinales que también son requisitos para valoración en una radiografía pues simple. Son la línea paraespinal, la línea paraórtica, la línea paratraqueal y así. Tenemos también a nivel mediastínico lo que es el mediastínico. Espera, devuélvete a la anterior, termina de explicar todas las estructuras. Sí. Ay, bueno. La línea aórtica. Tranquila, va bien, va bien. La línea aórtica, la línea. Sí, ya lo mencioné. Bueno, la línea. La vena pulmonar. Ahí no está la flechita. La vena pulmonar. Las arterias interlobares que se encuentran ubicadas acá. La aurícula derecha, ventrículo izquierdo. No sé. ¿Y la amarilla? La ácigo que se encuentra a este nivel, el receso de ácigos, ¿sí? Ácigo esofágico. Ácigo esofágico es. Que ese lo vemos bien, se ve bastante claro ese, pues, en tomografía, pero pues acá también lo podemos reconocer. ¿Listo? Bien. Luego pues van a reconocer la importancia también de ese receso. Okay. Bueno, continúo. En una proyección pues lateral vamos a reconocer que, por ejemplo, podemos encontrar patologías que se encuentran a nivel del mediastino anterior, mediastino medio y pues mediastino posterior. Bueno, entonces, ahora, para la valoración de la radiología torácica debemos tener en cuenta que siempre se debe incluir una proyección posterior y pues una proyección lateral. Pero también existen otras proyecciones que están enfocadas más a lo que yo esté evaluando, ¿ok? Por ejemplo, de este ladito lo que señalo es una proyección lordótica que permite la valoración del lóbulo medio de la língula para el estudio de las vértices. Esta acá abajo es una proyección oblicua que ya permite la valoración de lo que es las costillas, valoración de falsas imágenes por pezones prominentes, por hipertrofia de la primera articulación condrocostal. Bien. Una proyección en expiración, o también existe una proyección en inspiración que regularmente se utiliza pues para la elaboración de la sospecha de obstrucción endobronquial, como es el caso de un paciente hipopósico, y una proyección pues de cúbito lateral que se utiliza para valoración de la presencia de la cantidad pues, de líquido pleural. También existe otra proyección que casi ya pues en nuestra institución más que nada no lo usamos, que es la fluoroscopía, que permite la valoración de la movilidad y el diagnóstico como tal de la parálisis diafragmática. Bien, esto es una imagen más que nada para que se tenga en cuenta que podemos encontrar patologías a nivel de la radiología, de la imagen radiográfica, como una consolidación, una patología de características intersticiales, atelectasias, masas, nódulos,
A nivel de pleura podemos encontrar ocupación por líquido también. Eso. Y antes de pasar a lo que correspondería a la tomografía, bueno, no, antes de continuar desglosando el tema de técnica de tomografía y de radiografía, esto es para que tengan en cuenta cuál es la dosis de radiación que se utiliza en cada pues, estudio. Así pues tenemos que, por ejemplo, en la tomografía de tórax utilizamos una dosis de 8.8, lo que correspondería a 3 años de radiación. Una tomografía de tórax de baja dosis utiliza una dosis de radiación que es de 1.5, lo que correspondería a 6 meses de radiación, y que en una radiografía de tórax estamos utilizando solo 0.1, una dosis de radiación efectiva, lo que correspondería a pues, 10 días de radiación. Bueno. Entonces, para la valoración de un estudio de radiografía de tórax, debemos tener en cuenta que la plaquita que se haya tomado esté correctamente inspirada y centrada, no tenga un grado, que no esté rotada, que la distancia entre los extremos proximales de las clavículas y de las apófisis espinosas sea similar entre sí. ¿Okay? Y bueno, pasamos a lo que es la lectura vuelve a la anterior. Ajá. ¿Sí? Y señala dónde salían las apófisis espinosas y dónde salían el borde anterior o el borde proximal de las clavículas. Ajá. ¿Sí? Las clavículas, las apófisis espinosas, lo que se ve aquí, esta sombrita. Entonces, mira, lo que está en la mitad de las vértebras, esas imágenes ovaladas orientadas de manera vertical son las apófisis espinosas. ¿Sí? Entonces, eso debe estar en el centro. Y ahora señala la clavícula, por favor. Señala la clavícula. Ahí. Ahora, sigue hacia el margen proximal, de la clavícula, no, hacia la columna. Ahí, ese es el margen de la clavícula, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan que la radiografía está centrada, tienen que la distancia entre la apófisis espinosa, ¿sí? Si ustedes pasan una línea por la mitad del cuerpo vertebral siguiendo esas apófisis espinosas, la distancia entre eso y cada borde de cada margen de la clavícula, de cada margen proximal de cada clavícula, debe ser equidistancia, o sea, debe ser igual, ¿sí? Eso es lo que los va a orientar a saber si la radiografía está centrada. ¿Perfecto? Perfecto. Bien. Entonces, bien. Para la lectura o la interpretación de una proyección de radiografía torácica, primero vamos a hacer una interpretación en su proyección posterior anterior y luego haremos la interpretación en su proyección pues, lateral. Que vamos a evaluar diafragmas y senos costofrénicos que deben diafragma y los senos costofrénicos que deben presentar una convexidad. Los diafragmas deben presentar una convexidad superior, y el derecho suele estar más alto pues que el izquierdo. El mediastino, que se encuentra en el centro y que pues veamos estructuras en las cuales, por ejemplo, el corazón se apoya en el diafragma, que está la tráquea, que se ven los bronquios principales, las arterias pulmonares, la vena cava superior e inferior y otras estructuras como lo es el timo. Las líneas mediastinales que antes mencioné, la valoración de la pleura, el árbol tráqueo-bronquial, el hilio pulmonar, siendo el hilio izquierdo de la arteria pulmonar, que se debe tener en cuenta que este pasa por encima del bronquio, mientras que en lo que corresponde al hilio derecho, este pasa por debajo del bronquio principal. Por ello el izquierdo es normalmente más alto pues, que el derecho. Y debemos valorar también los vasos intrapulmonares, que se ven bien los primeros 2/3 de ambos pulmones, y la visualización de ello disminuye hacia pues, la periferia. Hacia la periferia. En bipedestación, el calibre de los vasos de los lóbulos superiores suele ser menor que el de los inferiores.
Cuando el paciente está en decúbito o cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, esto se equipara. Cuando hacemos una proyección en expiración, esto se invierte. Bueno, en lo que respecta a la proyección lateral, sabemos que las costillas derechas se visualizan mucho más anchas y posteriores que las izquierdas, que lo que respecta a los hemidiafragmas, estos se ven superpuestos en su porción anterior más alta que la posterior, que los ilios pulmonares acá, el segmento inferior del contorno posterior del corazón corresponde al ventrículo izquierdo y que la porción más alta a la aurícula izquierda, y que el contorno anterior está producido por el ventrículo derecho y el origen de la arteria pulmonar. Que la densidad de los cuerpos vertebrales va a disminuir en sentido cefalocaudal. ¿La qué, perdón? La densidad de los cuerpos vertebrales. Ok, la radiolucidez de los La cuerpos vertebrales. radiolucidez, sí. Ajá, ok. Perdón. ¿Y cuál sería el diafragma, el derecho y el izquierdo? ¿Hay alguna manera de identificarlo? Y lo que pasa es que se ven superpuestos, pero Claro, pero ¿hay alguna manera de identificarlo? sería que el derecho se ve más, sería este, ¿no? Ok, bueno, no pasa nada, continuemos. Dale, sigue. Ok. Bien. Bueno, entonces ahora pasamos a hablar acerca de unos signos que nos pueden hacer pensar de que hay un componente patológico en la radiografía que estamos valorando. Por ejemplo, el signo de la pérdida de la silueta o la pérdida del contorno, que es cuando no podemos ver las estructuras que antes pues mencionamos que están visibles en una radiografía pues simple, como la silueta del corazón, con la silueta de la vena cava, por ejemplo. El signo cérvico-torácico, que es, si la lesión está situada en el mediastino anterior, no se visualiza por encima de las clavículas. En cambio, si sobrepasa este límite, quiere decir que las lesiones son de mediastino medio y de mediastino posterior. Signo toracoabdominal, que son lesiones del mediastino medio y del mediastino posterior, que sobrepasan el límite del diafragma. El signo del ilio oculto, que es por ensanchamiento del mediastino en contexto de una probable masa mediastínica como la que se observa pues, en la imagen, y se visualizan las arterias pulmonares a 1 centímetro por debajo del margen de la silueta cardíaca. Y el signo extrapulmonar, que nos permite diferenciar si la patología que yo estoy viendo corresponde a una lesión intrapulmonar o extrapulmonar. Así pues, tenemos que las lesiones intrapulmonares suelen tener límites que son imprecisos, mientras que si la lesión es extrapulmonar, suele tener un contorno liso y un contorno pues, definido. Bueno, continúo. Bueno, entonces la tomografía es la segunda línea para el estudio de la patología torácica. Este tiene un poder superior que la radiografía, permitiendo pues excluir o bien confirmar imágenes que nos hayan llamado la atención, por ejemplo, en una radiografía. Si las reconstrucciones en una radiografía. Así pues tenemos que esta se caracteriza por la realización. Perdón, un momentito. Hola. Un segundito. Entonces. Hola, Continúa, Lizeth. bien. Entonces, la tomografía de tórax se caracteriza por la realización de cortes finos inferiores a 2 milímetros de grosor, generalmente a intervalos de 10 milímetros, con un algoritmo de reconstrucción de alta resolución que permite demostrar detalles finos del parénquima. Nosotros utilizamos una técnica de tomografía computarizada de multi-slide que nos permite tomar un estudio de alta resolución completo de tórax durante una sola fase de apnea en cualquier plano del espacio. Pero también tenemos otras reconstrucciones que no son útiles para la evaluación del parénquima pulmonar, como lo son el MIP
que es la proyección de máxima intensidad, que pone de manifiesto los píxeles con un coeficiente de atenuación mucho más alto, entre 10 a 15 milímetros de espesor, que permite discernir estructuras nodulares o tubulares cortadas pues axialmente. La proyección de mínima intensidad, que pues representa estructuras de menor atenuación, que pone de manifiesto las alteraciones de las vías aéreas, enfisema o alteraciones parciales de atenuación pulmonar y las zonas de obstrucción pulmonar. El volumen ranging, que permite reconstrucciones tridimensionales con una gran aproximación anatómica, lo que es útil pues para la planificación quirúrgica y la valoración de estructuras vasculares. Y tenemos el sombreado de superficie, que más que nada se utiliza en la broncoscopia virtual, porque permite hacer una representación pues, del árbol traqueobronquial. Bueno, entonces, ahora pasamos a hacer lo que es la interpretación de la tomografía. Para ello debemos hacer un enfoque estructurado que nos permita discriminar cuál es el patrón predominante que vemos en el estudio. Si es un patrón reticular, esto ya estamos en contexto de lo que son los patrones pues, radiológicos, que ya empezaremos a desglosar. Entonces, debemos enfocarnos en qué patrón predominante estamos viendo, si es un patrón reticular, si es un patrón nodular, si es un patrón de alta atenuación o un patrón de baja atenuación, cómo es la distribución de ese patrón, si es centrolobulillar, si es perilinfático, si es aleatorio, si existe una zona superior si existe un predominio porque la patología esté en una zona superior versus una inferior o central versus un periférico, y si yo veo hallazgos adicionales como son líquido pleural, linfadenopatía o bronquiectasis por tracción. Bueno, ahora sí pasamos a desarrollar lo que son los patrones radiológicos. Entonces, tenemos pues un patrón intersticial que tiene afectación pues selectiva por el intersticio pulmonar, que ya habíamos hablado, que corresponde a lo que es el lobulillo secundario. Este tiene un aspecto de pulmón que normalmente se ve aireado, pero con una trama vascular demasiado marcada. En esto podemos encontrar un aumento de densidad en las paredes alveolares, en los septos interlobulares o en el espacio peribroncovascular. Tendrá bien un aspecto nodular o reticular dependiendo de la parte del intersticio que se vea pues, involucrada. Si todos los compartimientos están engrosados, tienen una forma simétrica y difusa, estamos frente a un patrón lineal. Si se observa un comportamiento ya bien heterogéneo, estamos frente a un patrón nodular. También cabe mencionar que si vemos que los hilios pulmonares, en este patrón, cabe mencionar que en este patrón vemos los hilios pulmonares pues congestivos. Entonces, en el patrón reticular, como ya mencioné, lo que llama la atención es que se ven muchas líneas como resultado de un engrosamiento de los septos interlobulares o como resultado de una fibrosis como en el panal de abejas. Entonces, en esto podemos observar un engrosamiento septal liso que generalmente se observa en el edema, en la patología de edema pulmonar, y que en la radiografía de tórax podemos verla como las líneas B de Kerley, que ahorita les mostraré, o en la propagación, o bien en una patología de propagación linfangítica de carcinoma o linfoma o proteinosis alveolar. También tenemos el engrosamiento septal nodular o irregular, que ocurre en la propagación linfangítica del carcinoma o linfoma, en la sarcoidosis o en la silicosis. Entonces, tenemos dos tipos de línea B de Kerley, que ya les mencioné. Entonces, podemos encontrar dos tipos de líneas de Kerley. Una que puede ser línea A, que es línea B, que es la más común, o las líneas A. A ver, ¿dónde está la flechita? Esta imagen corresponde a las líneas B. Son líneas de 1 a 2 centímetros perpendiculares y en contacto con la pleura. Las líneas A son líneas de 2 a 6 centímetros que tienen una orientación más oblicua y una localización pues parailiar. Como ya lo mencioné, la causa más frecuente de este patrón en la urgencia es el edema pulmonar cardiogénico. ¿Sigo? Bien, ahora, el patrón nodular corresponde a opacidades redondeadas, bien o mal delimitadas,
que si son mayores a 3 centímetros se llaman masas. Que si son de 1 a 2 milímetros llamamos nódulos miliares. Esto es frecuente encontrarlo en enfermedades granulomatosas, como lo son la sarcoidosis, la tuberculosis, la silicosis y la histocitosis de las células del Langerhans. Ahora, su distribución también nos hablaría del tipo de patología que estamos, su distribución también nos enfocaría el tipo de patología que hace el diagnóstico. Así pues tenemos una distribución perilinfática, una distribución centrolobulillar o una distribución pues aleatoria. En la imagen corresponde a unos nódulos miliares y ya. Entonces, bueno, acá también tenemos otra imagen que nos permitiría, en la que podemos observar cómo es la distribución, o bueno, cómo es la división, cuáles son los distintos tipos de distribución que podemos encontrar a nivel nodular. Entonces, para poder orientarnos, porque a veces es difícil como hacer la discriminación si estamos viendo un patrón centrolobulillar o de manera aleatorio o perilinfático, debemos primero buscar la presencia de los nódulos pleurales. Si se ven nódulos pleurales, el patrón es aleatorio miliar o perilinfático. Si hay nódulos pleurales y también hay nódulos a lo largo del intersticio broncovascular central y a lo largo de los tabiques interlobulares, se trata de una distribución pues perilinfática. Si los nódulos son difusos y están distribuidos uniformemente, es probable que se trate de una distribución aleatoria. Entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos unos nódulos que están centrolobulillares mal definidos en un paciente que tiene una neumonitis por hipersensibilidad. En esta ya vemos un patrón, una distribución pues aleatoria en contexto de una tuberculosis miliar. Y acá también vemos una distribución que es más perilinfática en contexto de una sarcoidosis. Ok, bueno, entonces ahora pasamos a los patrones radiológicos de alta atenuación, como lo es el vidrio merilado. Entonces, el vidrio merilado son opacidades tenues que no impiden ver la visualización de los vasos pulmonares que lo contienen, bien sea porque hay un relleno de los espacios alveolares con pus, edema, hemorragia, inflamación o células tumorales, o hay un engrosamiento del intersticio o de las paredes alveolares por debajo de la resolución espacial de la tomografía, como se observa, como es el caso en contexto de una fibrosis. Por lo tanto, esto puede ser, es decir, un patrón de vidrio merilado puede ser el resultado de una enfermedad del espacio aéreo o resultado de una enfermedad intersticial. Bien, ahora, la atenuación en mosaico. El término se refiere a diferencias de densidad entre lo que son las áreas pulmonares afectadas y las no afectadas. Afectadas y no afectadas. Entonces, para nosotros poder discriminar que lo que estamos viendo tiene un patrón en mosaico, debemos considerar que hay un proceso infiltrativo adyacente al pulmón normal, que el pulmón normal que parece relativamente, debemos tener estas consideraciones. Que el pulmón normal que parece relativamente denso adyacente al pulmón con aire atrapado, o que el pulmón esté hiperfundido adyacente a un pulmón que está hiperfundido debido a una enfermedad tromboembólica crónica. A veces se hace un poco difícil como tal distinguir entre estas tres entidades, pero existen claves diagnósticas para ayudar a diferenciar, como que veamos las exploraciones expiratorias para detectar si hay atrapamiento aéreo o que miremos los vasos. Entonces, si los vasos... si los vasos son
difíciles de ver en el pulmón negro en comparación con el blanco, es probable que el pulmón negro sea pues anormal. En ese caso existen dos posibilidades diagnósticas: bronquiolitis obstructiva o embolia pulmonar crónica. Si los vasos son los mismos que en el pulmón negro y en el blanco, entonces se trata de un paciente con una enfermedad pulmonar infiltrativa. Bueno. Ahora, el patrón de crazy paving o empedrado loco. Esto es una combinación de opacidad, como se señala, una combinación de opacidad en vidrio esmerilado con engrosamiento septal que se superpone. Por ejemplo, en esta imagen vemos un paciente con crazy paving en contexto de una proteinosis alveolar. Bueno. Ahora, patrón de consolidación. Este se debe a que aquí hay un aumento en la densidad que, a diferencia del vidrio esmerilado, no permite ver la vascularización normal del pulmón y se puede acompañar de broncograma aéreo. Entonces, podemos ver consolidaciones que son agudas, que los podemos observar en neumonías, en edema pulmonar debido a insuficiencia cardíaca o síndrome de distrés respiratorio, hemorragia o la neumonía eosinofílica aguda, o consolidaciones crónicas que se observan más en neumonías organizativas, neumonías eosinofílicas crónicas, en la fibrosis, el carcinoma o el linfoma broncoalveolar. En imagen vemos dos patrones de consolidación en contexto de consolidaciones crónicas, en contexto de neumonías organizativas o neumonías organizadas criptogénicas. Bien, ahora pasamos a los patrones radiológicos de baja atenuación. Estos incluyen anomalías que dan lugar a una disminución en la atenuación pulmonar o bien lesiones que están llenas de aire. Esto puede incluir enfisemas, quistes pulmonares, bronquiectasias o panalización. Entonces, el enfisema generalmente se presentan como áreas de baja atenuación sin paredes visibles como resultado de la destrucción del parénquima. Así pues tenemos una distribución que puede ser centrolobulillar, siendo la más común, que tiene predominio por el lóbulo superior y una distribución desigual y que está fuertemente asociado al componente tabáquico. Una distribución panlobulillar que afecta a todo el lobulillo secundario, tiene predisposición por el lóbulo inferior. También es común encontrar en los pacientes fumadores, pero también en pacientes con deficiencia de la alfa-1 antitripsina, o una distribución paracetal, ya les mostraré imágenes, que es adyacente a la pleura y las fisuras interlobales. Se pueden encontrar tanto en pacientes jóvenes en contexto de neumotores espontáneos o en pacientes mayores también que tengan asociado o que también le veamos un enfisema centrolobular, porque pueden estar combinados. Entonces, aquí tenemos en lo señalado un enfisema que es paraseptal, ¿okay? Que se acompaña de pequeñas bullas, que son estos. Un enfisema de distribución panlobulillar. Y esta imagen por acá es un enfisema centrolobulillar en contexto de un paciente que es fumador. Bueno, patrón quístico. El patrón quístico se caracteriza por la existencia de imágenes redondeadas de paredes finas entre 1 a 3 milímetros de grosor, que son bien definidas y con aire en su interior. Regularmente están asociados a enfermedades pulmonares como lo son la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial linfocítica, la histiocytosis pulmonar de células de Langerhans y la linfoioleiomyomatosis. Este patrón representa bien un estadio terminal de la afección pulmonar que estoy tratando y que es preciso señalar que contraindica como tal la realización de una biopsia pulmonar pues en la zona. Bueno. Las bronquiectasias se definen como dilataciones bronquiales pues localizadas. Dilataciones bronquiales localizadas. El diagnóstico suele basarse en una combinación de los siguientes de estos hallazgos, como son que yo vea una dilatación bronquial que tiene una representación denominada signo del anillo de sello, que yo vea un engrosamiento de la pared bronquial,
falta de estrechamiento normal con visibilidad de las vías respiratorias en el pulmón periférico, retención de moco en la luz bronquial, puede tener atelectasias asociadas y a veces podemos ver también atrapamiento aéreo. Bueno. Y ya por último tenemos el patrón de panalización o de honeycombing, que se define por la presencia de pequeños espacios quísticos con paredes irregularmente engrosadas compuestos por tejido fibroso. Estos quistes en panal suelen predominar en las regiones periféricas y subpleurales del pulmón, independientemente de su causa. Bueno, y ya para finalizar, debo concluir que estos patrones radiológicos pueden ser mixtos, es decir, podemos tener una combinación de uno y de otro, no es como que si está uno no va a estar el otro. ¿Okay? Y por último les dejo estas diapositivas que si retomamos lo que habíamos hablado en lo que respecta a la interpretación de la tomografía, que a veces debemos ver cuál es la predominancia que tiene el patrón radiológico, esto es para señalar que existen ciertas patologías que tienen como predisposición para ya encontrarla a nivel superior, por ejemplo, como la sarcoidosis, la silicosis, el enfisema centralobular lo va a encontrar ubicado en las porciones superiores, la histiocytosis de células de Langerhans. A nivel inferior puedo encontrar enfisemas panlobulares, edema. A nivel central puedo encontrarme con sarcoidosis. Y a nivel periliar, a nivel periférico, puedo encontrarme con contextos de metástasis, asbestosis, por ejemplo. Bueno, eso fue todo.